Muy buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecer participar en este encuentro. Para mí es muy importante. Pertenezco a la nación indígena que nos autodenominamos Kagwa en nuestra lengua propia o Kogi, pues como conocido universalmente. Vengo de un territorio ancestral ubicado en Colombia, en el norte de Colombia, un territorio ancestral llamado Sierra Nevada de Gonaurindúa o Sierra Nevada de Santa Marta, conocido por el mundo. Una montaña que tiene 5.775 metros sobre el nivel del mar, según dicen que es la segunda montaña más alta del mundo. En ese territorio, pues, habitamos 4 grupos indígenas o originarios: Arhuaco, Kogi, Wiwa, Cancuamo, pues, nosotros los Kogis, que aún conservamos conocimientos, prácticas, vivencias ancestrales o tradicionales, esa conexión con la naturaleza, que para nosotros, pues, de alguna manera, pues, es una ciencia, ¿sí? Es una forma de existir, porque cada día, cada movimiento, cada manifestación que surge de la naturaleza es un experimento. Un experimento como vivir hoy, mañana, pasado mañana, y todo lo que ha pasado ayer queda una historia donde también sirve por dónde caminar y por dónde estar equilibrado. Entonces, hoy vengo es compartir un poco sobre el conocimiento propio o una ciencia natural o un modo que siempre desde el ancestro, cómo han vivido, cómo han cuidado la naturaleza. Entonces, pues hoy desde la mañana escuchar cada intervención, cada conocimiento, pues para mí simplemente es un tejido de la vida, es un tejido del saber de cada dinámica cultural del mundo. Y me gusta mucho la palabra resiliencia, ¿sí? Porque pues simplemente determino que en esta madre tierra o en este planeta o en este universo, pues somos un humano resiliente porque hemos sobrevivido en cada etapa, en cada evolución de la vida, siempre y cuando encontrando esa resiliencia y capaz de adaptarse en los diferentes cambios, tanto buenos y tanto malos. Y hoy nos encontramos aquí en la misma condición, como esa búsqueda de cómo dejar buen huella para la nueva generación. Y esta resiliencia, pues también me invita de que vengo de una nación también en busca de todos estos fenómenos que está ocurriendo a nivel global. De alguna manera, pues nuestra ciencia propia pues nace de la madre naturaleza, de la manifestación o de los cambios diarios que muestra la naturaleza. Así es como nuestros mayores, nuestros grandes sabios que llamamos Hagleja o Mamos o Sajas, que son mujeres sabias, estudian y nos muestran y nos enseñan qué está pasando constantemente en el mundo. ¿Por qué? Pues nos damos cuenta cuando una especie, especie deje de existir o cuando una especie está con una enfermedad, eso es lo que nos indica qué está pasando en su esencia, qué está ocurriendo en el mundo, y ahí es donde se halla la afectación. Y ahí es donde nace la preocupación y donde se determina hay un desequilibrio en la vida y el desequilibrio universal.
Nuestro conocimiento se basa mucho desde el ámbito espiritual, porque somos eh, vidas que nos sustentamos de la vida espiritual, según nuestro conocimiento, todo parte del, de Aluna, que significa espíritu. Por eso, pues, nos reconocemos como seres espirituales y luego la materialización, que es toda esa integralidad, y esa integralidad se reconoce en el territorio. Por eso, pues, desde hace muchísimos años ha venido estos cambios en el territorio nuestro, pues ese cambio eh, empieza a manifestarse, uno puede decir, desde muchos años de la conquista, de la invasión y desde la conquista también, más un poco ahora venir a participar, venir a compartir es porque ha habido grandes afectaciones. Bueno, entonces también esto es lo que nos da el ejemplo que todavía mi lenguaje es muy ancestral, natural, que todavía no está familiarizado con esta tecnología, ¿sí? Entonces vengo contando de que eh, hoy estoy aquí para compartir como ese conocimientos que todavía resguardamos, pero ese conocimiento se basa en cuatro principios, que es uno, la protección del territorio ancestral, pero cuando hablamos del territorio ancestral nos referimos al territorio la madre tierra. Dos, cómo todavía tener esa conexión de gobernanza que el mismo territorio nos enseña. Tres, defensa del agua y el mar, que son elementos clave de la vida. Y una cuarta que es la protección de la integralidad o de la interconectividad de ese territorio ancestral. Estos cuatro ejes nos indican el equilibrio espiritual y material de la vida y de ahí es donde nace todo el conocimiento, nace la práctica. De esa manera, pues, un poco garantizar nuestra pervivencia cultural, conocimiento, prácticas hasta hoy, de muchos cambios que ha habido, es basándonos en ese conocimiento ancestral. Son conocimientos prácticos de vivir diarios en relación con la naturaleza y desde hace unos 500 años empieza a haber cambios en la naturaleza, lo cual genera preocupación. Y ese cambio lo hemos venido afrontando desde nuestro territorio, pero ha sido difícil compartir en el mundo con diversos lenguajes. Y gracias a lograr obtener una comunicación, primeramente, pues aprender a hablar el español, que es como el segundo paso después de nuestro idioma propio, a través de unas escuelas y todo. Hasta hoy todavía seguimos siendo una cultura invisible. Muchos no saben que existimos, muchos, algunos conocen. Entre eso hemos buscado la alianza, que es la misma necesidad de que estamos observando cada día, porque hay un desequilibrio, hay una pérdida total de ecosistemas, hay una pérdida de conciencia y cada vez pues el mundo se moderniza, pero nos convertimos humanos como objetos dependientes de una tecnología o de un avance y vamos quedando atrás, donde todavía nosotros seguimos viviendo como en esa vida práctica detrás de la manifestación de la naturaleza y es de alguna manera conseguir esa coalición de poder compartir el conocimiento ancestral con la ciencia, ser compatible para poder aportar ese avance o esa conciencia o esa resiliencia. Y hoy he venido aquí es porque, pues de alguna manera hemos encontrado esa alianza con muchas, algunas fundaciones, organizaciones,
como una organización del Reino Unido, donde le hemos apostado cómo desde la ciencia moderna y con la ciencia ancestral pueda construir una metodología, una forma más práctica de mitigar muchas cosas que está ocurriendo en el mundo y de esa manera también aportar el conocimiento a nivel de la gente de este planeta Tierra y hemos llevado una pequeña práctica donde hemos enseñado a algunos amigos que había con nosotros para encontrar ese balance es cuidando la madre tierra, cuidando su sistema integral, agua, bosques, animales. Si cuidamos muy bien y si la naturaleza se sigue intacta, entonces esa es la garantía de nuestra vida. La vida continúa, pero si hay un daño ambiental, entonces pierde ese equilibrio y pierda la conciencia y se puede llegar a un desastre, un caos, y así es como se percibe desde nuestro conocimiento. Entonces, pues para mí, lo que se ha manifestado en este evento es un tejido de cada conocimiento, tejido de palabras, de alguna manera cómo pues podemos tejer esa práctica que ayude a eliminar muchas cosas. También me baso en el conocimiento del agua. El agua porque es un principio, el agua porque es una necesidad universal, el agua porque contiene el conocimiento y según la creación dice, todo partimos del agua, todo hemos venido del agua y somos esencia del agua. Me gusta el conocimiento del agua para poder dialogar en diferentes partes del mundo porque si nos miramos como entre humanos, muchas veces todavía genera diferencia, ¿sí? Si nos comunicamos entre diferentes lenguas, primero porque no nos entendemos, entonces se crea como un desentendimiento, un desequilibrio y no se quiere acercarse. Pero si nos basamos a la necesidad, que es de tomar y beber agua, ahí es donde nos invita. El agua elimina la diferencia. El agua te lleva simplemente de que eres un ser viviente, existente en esta tierra, y donde te muestra esa claridad de que no puede existir diferencia. Diferencia en todo el sentido del conocimiento de la vida. Simplemente nos invita el agua de que sigamos viviendo en un territorio, en una cultura integral. Entonces, en este sentido, hemos llevado un trabajo grande en la defensa del territorio, en este cambio climático que se ve. Como explicaba ahorita en el comienzo, esa preocupación es porque vivimos en una zona muy natural, con la naturaleza y todo, permanentemente, hoy en día ya casi diario, antes era anual o mensual, pero hoy casi es diario, muere una planta, muere una especie, pero nosotros no revisamos, no manejamos cosas como máquinas artificiales. ¿Por qué pasa esto en la naturaleza? Resulta que como la montaña hace parte del sistema integral de esta madre tierra, es por la afectación en diferentes partes de la extracción de minerales o de los fósiles que utilizamos para mover estos avances científicos o tecnológicos. Eso es lo que desequilibra y hace perder o afectar en otro espacio. Por eso los mamos o nosotros hemos dado el ejemplo a través del cuerpo. La madre tierra es como el cuerpo, un sistema integrado, y cuando se afecta una parte, afecta todo el sistema integral. Por eso que hablamos, sustentamos todo este conocimiento a través de un modelo propio o una ciencia propia que se llama Seiya, o en español línea negra, o en inglés black line. No sé hablar mucho, es lo único que sé, que donde nos enseña cómo todo está conectado
y esa conexión es lo que tenemos que proteger y tenemos que enseñar de alguna manera ser compatible con la ciencia para un poco mitigar. Hemos hecho estas conversaciones en diferentes partes y el mundo se pregunta por qué se genera el calentamiento global, el cambio climático, y la única respuesta que personalmente he dado es porque le hacemos daño a la montaña, a los humedales, al mar, al bosque. Es por eso es que cada día la Tierra se calienta, porque son sistemas que protege todo la capa o ese sistema de la madre Tierra. Pero si seguimos generando ese daño, cada vez pues va a haber más daño ambiental. Es por eso que pues eh, hay que cuidar la naturaleza. Entonces, en coalición con algunas hermanas y hermanos, eh, fundaciones, hemos creado un proyecto titulado Munecanmasha, que significa regeneración o renacer, pero enseñamos esa regeneración antes de, pues, cuando hablamos de regeneración, pues estamos pensando como volver a sembrar un arbolito en la tierra, ¿sí? Antes de eso es como volver primero a regenerar la conciencia, el espíritu, ¿sí? Porque eso es lo que nutre para poder regenerar una parte de la madre tierra y por eso este proyecto pues ha ayudado bastante un poco concientizar y hablar en el mundo sobre cómo mitigar ese impacto ambiental que está ocurriendo en el mundo y también fortalecer para la nueva generación el proceso de la enseñanza de los mayores, que en español llaman la formación intergeneracional. Y yo hago parte de eso. Para mí, cada conocimiento que se ha compartido aquí me sirve porque aprendo para envolverme con mi conocimiento y para poder entender este mundo, pues hay que salir, hay que dispersarse y entender diferentes manifestaciones y que de alguna manera simplemente soy un maestro, un profesor, pero he andado en caminos diferentes espacios y pues a veces digo si soy profesor, si es científico, antropólogo, filósofo, pero en conclusión que todo es una necesidad de búsqueda para poder seguir implementando esta vida en la madre tierra y que la nueva generación no pierda ese balance y que pueda prosperar otros 1000 años más y que la tierra sigue teniendo vida porque cada elemento de la naturaleza es lo que nos proporciona eh, el equilibrio y entonces pues simplemente he querido participar en estos eventos y traer este mensaje y muchas gracias. Gracias a ti.